El día de hoy vamos a ver lo que es la suma de Riemann, que no es nada más que encontrar el área bajo la curva de una función. Vamos a ver dos métodos. Uno va a ser con rectángulos inscritos. Aquí están, inscritos. Son rectángulos que están bajo la curva. Y también tenemos rectángulos circunscritos que están fuera de la curva. Vamos a tomar diferentes alturas. En este caso, en la primera figura, tenemos esta función, aquí, f de x, es esta curvita que está aquí. Entonces nosotros vamos a trazar rectas verticales que toquen nuestra curva, nuestra función, la gráfica de la función. Ahora vamos a tomar la altura menor, porque si se dan cuenta, aquí, más grandecito, está tocando en dos puntos. Pues vamos a tomar la altura menor. En este caso, es este puntito de aquí. Esta es la altura menor y de aquí vamos a trazar una recta horizontal al eje. Eso nos va a dar todos los rectángulos inscritos. En el caso de los rectángulos circunscritos, igual, trazamos rectas que toquen nuestra curva. Esta línea de aquí es f de x, es una partecita de aquí, igual esta de aquí es f de x. Ahora aquí la va a tocar en dos puntos, pero ahora voy a tomar la altura mayor, aquí, altura menor. Y aquí vamos a tomar la altura mayor. Y vamos a trazar una recta totalmente horizontal. Aquí lo que vamos a hacer es trazarla y luego esta altura la vamos a prolongar para que se intersecten y nos formen los rectángulos circunscritos. Ahora, tenemos dos fórmulas para calcular el área. Hay que notar aquí que los elementos siguen siendo los mismos que cuando hicimos aproximaciones de áreas, en el caso de fórmula de trapecios y fórmula de Simpson 1/3. Tenemos el intervalo AB, aquí, el intervalo AB. A va a ser x0, el primer elemento, y B va a ser xn, el último elemento. Delta x es la partición que existe. Estos rectangulitos, su base mide lo mismo. ¿Cuánto mide? Delta x. Delta x se calcula igual que como lo hemos venido haciendo. B menos A entre n. Aquí también tenemos el mismo intervalo de A a B. El primer elemento es x0. El segundo elemento es, el último elemento, perdón, es xn. Aquí tenemos x0, x1, x2, así sucesivamente. Vuelvo a poner aquí que el espacio, aquí los pequeños intervalos miden delta x. Tenemos la fórmula para calcular rectángulos inscritos, que es esta de aquí, y para rectángulos circunscritos, que es esta de aquí. ¿Ok? Entonces aquí nos dice que n, recuerden que es el número de particiones que tenemos. Entonces, entre más particiones tengamos, la aproximación va a ser mejor. Entonces, por eso, al momento de calcular esta área ya no es una aproximación, esta área ya es real, ya es exacta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esta área sea exacta y no sea aproximada? Pues vamos a sacar el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando las particiones se van haciendo cada vez más. Entonces, estos rectangulitos van a ser más pequeñitos y la aproximación del área va a ser mucho mejor. Bueno, vuelvo a repetir, no es una aproximación, sino es el área real, ¿vale? Entonces, aquí es el límite de una sumatoria desde igual a 1 hasta n de b menos a entre n, que sería delta x, por la función evaluada en a más y por delta x. Esto lo vamos a ver con un ejemplo.
Pero antes de pasar a los ejemplos, vamos a ver unas sumatorias básicas que son las que vamos a utilizar para poder realizar las sumas de Riemann. Tenemos la primera sumatoria, que es la suma de los primeros n números. Aquí hay que notar aquí que todas las sumatorias deben de empezar en 1 para poder aplicar estas fórmulas, ¿no? Entonces aquí es la suma desde igual a 1 hasta n de una constante. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues voy a multiplicar la constante por n, el número al que va a llegar. Es decir, la que vamos a ocupar, exactamente la que vamos a ocupar es esta de aquí, por eso la puse aquí. Esta es la que vamos a ocupar, la suma desde igual a 1 hasta n de unos, para sumar 1, 1, 1 más 1 más 1. La sumatoria nos va a dar n. Después, la suma desde igual a 1 hasta n de i, de los elementos, es decir, de 1 más 2 más 3 más 4, se aplica esta fórmula. Ya desarrollada, estas de azul son las que vamos a utilizar. Entonces, la suma desde igual a 1 hasta n de los números, lo vamos a calcular como n cuadrada más n entre 2. Luego tenemos la suma de los términos al cuadrado. Vamos a ocupar esta de aquí, las que están en azul. Esto, si yo resuelvo esta multiplicación, me va a dar como resultado esto de aquí. También la suma de i al cubo nos va a dar este resultado, es el que vamos a ocupar. Y la suma de i a la cuarta, vamos a ocupar este resultado. Recordemos que esto de aquí, si yo lo multiplico, me va a dar este resultado. Entonces, estas son las sumatorias básicas que vamos a utilizar para realizar las sumas de Riemann. Ahora vamos a ver el ejemplo.